Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Invitados no deseados. Llegamos un poco tarde, pero ya está aquí. Tenía trabajo de la universidad, así que no tuve tiempo de editarlo hasta tarde. Todavía es martes, así que sigue contando como el capítulo semanal. A menos que lo estés leyendo el miércoles, en ese caso, mala suerte. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Fairy Tail ni de Bleach. Es una pena, sería genial si lo fuera. XXXXXXXXXXXXXXX. Protector de las hadas. Invitados no deseados. Ichigo bostezó mientras se obligaba a levantarse de la cama. El entrenamiento de anoche debió haberlo cansado más de lo que pensaba. Se estiró y se vistió, cogiendo a Zangetsu al salir. Siempre la tenía junto a la cama. Incluso había llegado a bajar el colchón al suelo y quitar el resto de la cama por completo, simplemente porque así era más fácil acceder a ella rápidamente. Abrió la puerta de su habitación y entró en la sala de estar. Habían pasado 3 años desde aquella misión de Clase S. Habían hecho otras, claro, pero la mayoría no habían sido tan emocionantes como aquellos días. Ahora dedicaban la mayor parte de su tiempo a entrenar, a realizar alguna que otra misión de Clase S y a intentar difundir su propia imagen de Fairy Tail, no la que se estaba proyectando en ese momento. La gente iba descubriendo cada vez más cosas sobre el gremio. Se oían todo tipo de rumores en los bares a los que Laxus los llevaba a escondidas, y era la mejor manera de saber cómo estaba el gremio. La mayoría de las veces no eran buenas noticias, y pocas de sus acciones lograron cambiarlo demasiado. El maestro aún no había logrado detener al gremio. Estaba forzando demasiado los límites, incluso después de que se hubieran modificado para adaptarse a ellos. Todos sabían que contratar a Fairy Tail acarreaba destrucción, así que siempre estaban preparados para ello, pero entonces esos idiotas cruzaron esa línea. Natsu era uno de los peores. Sin duda era un mago poderoso, pero causaba demasiados daños colaterales. ¿Y qué hace el maestro? Le da una advertencia severa y le dice que no lo vuelva a hacer. Lo hace cada vez que sucede. Por supuesto, Gray también era malo. Su rivalidad con Natsu se extendió a las misiones y, cuando peleaban, causaban aún más daño. Luego estaban los hermanos Strauss. Lisanna era amable y tranquila, pero su magia no podía ser muy destructiva. El alma animal no era ni de lejos tan peligrosa para el entorno como el alma bestia y el alma satánica. ¿Por qué Elfman tuvo que salir de su caparazón? Era mucho mejor cuando era tímido y reservado. Al menos así no era como una apisonadora andante. Y Mirahane no tenía ni idea de andarse con rodeos. Él y Laxus habían logrado echar un vistazo a los informes, como siempre hacían, y la mayoría de los que hablaban de Mirahane decían que intimidaba a los civiles que la contrataban cuando la insultaban sin querer. Nunca pasó nada grave, pero daba mala imagen a Fairy Tail que la gente tuviera miedo de contratarlos. Kana era una de las mejores. Rara vez causaba daños, pero sí empezó a alimentar los rumores de que era borracha. Tenía 15 años, pero bebía más que la mayoría de los adultos y generaba una fortuna en gastos de alcohol. Elsa era ligeramente mejor que la mayoría de los jóvenes, pero era demasiado impulsiva y quería las cosas al instante. Si no obtenía la información que buscaba con la suficiente rapidez, golpeaba a la persona con la que hablaba, la dejaba inconsciente y luego pasaba a la siguiente. Ese ciclo se repetía hasta que nadie podía decirle qué era lo que buscaba. ¿Se suponía que ella era una maga de clase S? ¿Qué sentido tenía eso si actuaba así? Los magos de clase S debían representar al gremio y proyectar una buena imagen. Esta no era la imagen adecuada. No es que no fuera fuerte, porque sin duda lo era. Había superado las pruebas de clase S hacía apenas un año, convirtiéndose en una de las magas de clase S más jóvenes en lograrlo. Laxus se había indignado. El mago mayor había llegado a decir que Ichigo podría haberlo hecho incluso más joven si el maestro se lo hubiera permitido. El maestro lo había vuelto a mirar así. Como si fuera alguien que podría convertirse en enemigo, pero aún no estaba decidido. Cuantas más misiones le enviaba el consejo mágico, más lo miraba el maestro de esa manera. Esos ojos eran exasperantes. A veces le daban ganas de gritarle que todo lo que hacía era por el bien del gremio,
pero sabía que si lo hacía, el maestro simplemente le diría que estaba diciendo tonterías. El maestro no cambiaría nada. No significaría nada. Las peticiones del consejo habían aumentado de nuevo. Era un círculo vicioso. Cuanta más destrucción causaba Fairy Tail, más peticiones recibía, lo que significaba que el maestro lo miraba con más recelo. Entonces ocurría más destrucción y el ciclo se repetía. Echó un vistazo rápido a la puerta y vio algunas cartas introducidas por la ranura del correo. A esa distancia, ya podía distinguir la elegante caligrafía a la que estaba acostumbrado. Serían de Husiro. Desde aquel entonces, en su primera misión, solo había recibido sus peticiones de dos maneras. La primera era por correo postal. Ya no tenían que explicar nada, pues él conocía sus condiciones y ellos las suyas. El otro método era cuando el propio Husiro pasaba a visitarlo. Eso fue sorprendente cuando el hombre apareció poco después de la misión de KSS. Era el presidente del Consejo Mágico, así que la mayoría supondría que siempre estaría en Era ocupándose de asuntos importantes. Cuando le preguntó, el hombre de cabello blanco dijo que Orc se encargaba de todo y que necesitaba tomarse un descanso de vez en cuando. Cuando llegaba, casi siempre pedía una misión difícil, de esas que te quitan el sueño. Las peores misiones no siempre implicaban matar. Como él no mataba por ellas, buscaban misiones aún peores. De esas en las que volvías a casa con toda la fe perdida en el consejo por culpa de lo que tenían, y ni siquiera podías contarle a nadie los detalles para desahogarte. Sin embargo, algo que siempre obtenía a cambio de estas misiones eran lecciones, y aunque no compensaran el esfuerzo, sí le resultaban útiles. Husiro le había mostrado su Zanpakuti y le había explicado que era un Shinigami como él y que por eso estaba interesado en su progreso y en ayudarlo a hacerse más fuerte. Una parte de él sabía que el hombre simplemente observaba sus fortalezas y debilidades para prepararlo mejor para futuras misiones, pero no podía importarle. La mayoría de sus lecciones se basaban en Kidou, ya que Husiro solía presentarle un hechizo útil que no aparecía en el libro, o bien explicaba con más detalle hechizos anteriores si tenía dificultades para aprenderlos. Incluso le dio una breve introducción a la creación de Kidou en una ocasión. A veces practicaban combates y otras veces corrían con Zumpo. La primera vez que Husiro vio su Zumpo, se quedó atónito ante su explicación y le mostró un método diferente. Sin duda, descubrió que podía avanzar más con el método de Husiro, pero aún se sentía diferente a antes. Cuando practicaban combates, descubrió que podía engañar a Husiro varias veces mezclando el método de Zumpo que usaba. Por ahora, la solicitud parecía ser de lo más normal. Podía revisarla más tarde. No había prisa. A menos que Natsu volviera a hacer alguna tontería. Eso sí que parecía posible. Debería leer la carta ahora mismo. Un rápido movimiento y, unos instantes después, la carta quedó sobre la mesa del salón, prácticamente ignorada. Lo único que querían era que eliminara la infestación vulcana esta vez. Podía hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Era mucho más fácil que su última petición. Las peticiones se habían vuelto más fáciles con el tiempo. No le gustaba pensar mucho en ello. Se convencía a sí mismo de que era simplemente porque se estaba volviendo más fuerte, pero una parte de él siempre tenía miedo. ¿Y si ya no les era útil? ¿Y si no lo necesitaban? ¿Qué sería de Fairy Tail sin su ayuda? Dejó de lado cualquier pensamiento que siguiera esa línea. No era bueno preocuparse demasiado. De lo contrario, se volvería loco. En cambio, podría centrarse en cosas más agradables. Cosas como las próximas pruebas de la clase S. Laxus irrumpió un día antes del anuncio con una gran sonrisa y no le dijo absolutamente nada. Si se hubiera fijado más en la fecha, se habría dado cuenta de que el anuncio sería al día siguiente, y esa sería la razón por la que Laxus estaba tan emocionado. Este año había algunos jóvenes de la generación anterior. No solo él, sino también Mirahane y Kana. Mirahane, a pesar de sus defectos, tenía fuerza. La cuestión era si la sensatez la haría abandonar sus hábitos intimidatorios. Lo dudaba. Ersa tampoco había cambiado mucho. Kana participó en la prueba del año anterior, así que este era su segundo intento. Él oyó que se había topado con Ersa el año pasado, así que aquello no debió de acabar bien. Si tenía suerte, no se encontraría con él, pero de todas formas no importaría.
Él aspiraba al primer puesto y lo conseguiría a toda costa. Solo 3 este año. El año pasado hubo algunos más, pero ese fue el último intento de esos magos y ya habían desistido. En el futuro habría mucha competencia con los más jóvenes, pero por ahora, pocos tenían el potencial. Incluso había oído que Hildarsh regresaría para esta serie de pruebas. Los rumores decían que era un obstáculo que debían evitar. Elsa también estaba allí, al igual que Laxus. Los 3 magos de clase S de Fairy Tail parecían ser una especie de jefes para los 3 participantes. Ya tenía preparado a su compañero para las pruebas. Tenía que ser Levi. No había nadie más adecuado. Levi sin duda se había vuelto más fuerte con los años, probablemente para no quedarse atrás. Le había encantado el apodo que Jura le había puesto y ahora había logrado que se extendiera por todo Fiore, tal como Natsu había hecho con el suyo, Salamandra. El Shinigami y la sacerdotisa de la palabra. Si a eso le sumamos un cazador de dragones, teníamos una mezcla realmente extraña para el equipo Hada. Aún así, había hecho honor a su nombre. Se había vuelto cada vez más eficaz con los efectos de cada palabra e incluso había logrado manipularlas para sus propios fines. La palabra, luz, antes se usaba para iluminar áreas, pero ahora también podía usarla para aligerarse en lugar de usar peso. Incluso controlar la magia de palabras como fuego se había vuelto más fácil, ya que ya no tenía que lanzarla como una explosión. Se puso eufórica cuando él le dijo que lo acompañaría en las pruebas. Para ella, eso debió hacerle sentir que todo su esfuerzo había valido la pena. Mientras tanto, Laxus finalmente había logrado controlar la fuerza del dragón. A veces la perdía si se enfurecía demasiado, pero en general la mantenía bajo control. Su enorme musculatura era cosa del pasado, ya que con este nuevo control, el poder se concentraba adecuadamente en su cuerpo sin perder la fuerza física que le había otorgado. Ahora, Laxus era mucho más rápido con ella, especialmente en su forma relámpago. Y su poder de ataque también había aumentado. Las cosas iban bien. Dudaba que algo pudiera deprimirlo en el estado de ánimo en que se encontraba. Se sirvió una copa y estaba dando un sorbo cuando. Hola Ichigo. Escupió la bebida mientras miraba hacia donde provenía el sonido. De una de las habitaciones libres salió una chica de pelo azul, todavía vestida con pijama. Exacción. No, eso era extraño. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí dentro? ¿Toda la noche? Después de todo, no habría ido caminando hasta su casa en pijama. A menos que solo lo estuviera haciendo para burlarse de él y se hubiera puesto el pijama con Rekip. Él no se lo había enseñado, pero alguien más podría haberlo hecho, así que no estaba seguro de si ella lo sabía o no. Pero espera. ¿Qué era eso en la habitación de donde venía? Pasó junto a ella sin decir palabra y abrió la puerta de par en par, dejando ver una habitación llena de libros que llegaban hasta las paredes. Ni siquiera podía ver la cama. ¿Cuántos libros tenía? No. ¿Por qué se preguntaba cuántos libros tenía? Debería preguntarse por qué estaban todos allí. Este no era su trastero. Exacción. Sí. La niña le sonrió inocentemente, comiendo cereales de un tazón que había sacado. ¿Cómo sabía ella dónde guardaba todas esas cosas? ¿Por qué están todas tus cosas aquí? La chica se libró de responder de inmediato cuando Laxus entró tambaleándose desde otra de las habitaciones, también vestido con ropa de dormir. ¿Laxus? Pasó a toda velocidad junto al hombre rubio antes de que éste pudiera detenerlo y miró fijamente la habitación. Estaba llena de las pertenencias de Laxus, desde auriculares hasta trozos de ropa esparcidos por todas partes. El único lugar ordenado era un escritorio que no recordaba haber recibido y que, por lo que podía ver desde esa distancia, parecía estar repleto de documentos importantes sobre el gremio. ¿Por qué están tus cosas aquí también? Échale la culpa al chorro. Oye. No es mi culpa. No me eches la culpa a mí. ¿Quién fue el que se coló primero? ¿Quién es el que tardó demasiado? Ichigo observaba la discusión, sin entender qué estaba pasando. Era una locura ver al mago de 20 años discutir con alguien 6 años menor que él. No fuiste lo suficientemente rápido. Suficiente.
Los dos interrumpieron su discusión al ver su expresión de irritación. ¿Por qué están tus cosas en mi habitación? Técnicamente son habitaciones de invitados. No me importaría si estuvieran infestadas de monstruos. ¿Qué hace tus cosas en mis habitaciones? Laxus hizo gestos evidentes hacia Levi, quien le respondió bruscamente en señal de venganza. ¿Exacción? Bueno, la chica miró a su alrededor con nerviosismo, pero parecía más por vergüenza. Tuve un pequeño desacuerdo en Fairy Hills. Conocía bien Fairy Hills. Si no le fallaba la memoria, era una residencia exclusivamente para magas de Fairy Tail. El alquiler era carísimo, 100.000 joyas al mes por una habitación, y alquilar más no reducía el precio. Levi incluso le había contado una vez que Ersa había alquilado 5 habitaciones para guardar todas sus armaduras. Le venía bien que las misiones de clase S pagaran bien, porque si no, le habría costado mucho pagarlo. Ellos habían ayudado a Levi a instalarse allí inicialmente hasta que pudiera pagarse por sí misma. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Y por qué sentía que su respuesta lo llenaría de tanto temor? Puede que se me haya olvidado pagar el alquiler este mes. No estuvo tan mal. Pero eso no explicaba por qué tenía todas sus cosas allí. ¿Acaso podían aceptar un pago atrasado cuando el gremio pertenecía a Fairy Tail? No parecía que el maestro permitiera que el dueño echara a alguien tan fácilmente. Eso no explica que todas tus cosas estén aquí. La vergüenza de Levi aumentó al ponerse roja. Puede que no sea la primera vez que no realizo un pago. Ichigo frunció el ceño. No podía estar tan atrasada con algunos pagos. Él y Laxus le habían pagado a la dueña más de 2 años de alquiler por adelantado como precaución, por si acaso tenía muchos meses malos. A veces, si no ibas a muchas misiones, no te alcanzaba el dinero. Pero él debería poder solucionarlo. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste el alquiler? Deberíamos poder llegar a un acuerdo. Él ya estaba buscando su billetera cuando Levi comenzó a negar con la cabeza. En realidad no será necesario. Ya no tengo permitido estar allí. ¿Qué? Levi notó la expresión de enfado en su rostro. No es culpa suya. Simplemente me he atrasado en mis pagos. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste si te echaron? Bueno. Levi jugueteó con sus manos mientras apartaba la mirada. ¿Recuerdas cuando fuimos a nuestra primera misión juntos? Sí, ¿cómo pudo olvidarlo? Fue el día en que ella se unió a él y a Laxus en el equipo Hada. Y me instalaste en Fairy Hills más tarde ese mismo día. Sí. No le gustaba cómo sonaba aquello. Bueno, ese día me gasté ese dinero en libros, como dijiste, y, después de las otras misiones, ya no pude parar. Levi. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste el alquiler? ¿Qué día debía pagarse? Y ahí estaba el temor que había estado sintiendo. No has pagado ni una sola joya, ¿verdad? No. La chica parecía extrañamente contenta, aunque seguramente se debía a que había gastado el dinero en libros. Era la primera vez que veía a alguien con adicción a la lectura. Quizás podría buscarle ayuda o algo así. ¿Así que decidiste quedarte a dormir aquí? La chica sintió con entusiasmo. Tenías habitaciones libres, así que cogí una. Sin preguntar. Levi negó con la cabeza. Sabía que llegaríamos a este punto si preguntaba. Así que tomé la iniciativa y me mudé. Pero. Levi lo miró fijamente, poniendo la mejor cara de perrito que pudo. Ichigo sintió que su determinación se desmoronaba. Decir que no ahora sería como echar a un cachorro a la calle. La toleraría por ahora. Pronto encontraría un lugar donde vivir. ¿Verdad? Se giró hacia Laxus. ¿Y tú? Laxus señaló a Levi. Vi a la mocosa metiendo sus cosas en plena noche y decidí echarle una mano. Claro, luego pensé que ya que estábamos, también podía terminar de mudarme. Sería menos probable que nos echaras a los dos si fuéramos dos en vez de uno. Finalizar. Laxus asintió. Sí.
Me sorprende que no te hayas dado cuenta. Llevo meses metiendo mis cosas a escondidas en esa habitación para que no te lo preguntaras cuando por fin me mudara aquí. De todas formas, los tres pasamos la mayor parte del tiempo aquí y estaba cansado de quedarme con el abuelo. Laxus se rascó la barbilla pensativo. Me sorprende que no te hayas dado cuenta hace unas semanas. Quiero decir, pasé justo a tu lado con mi enorme escritorio y lo coloqué en la habitación. Por poco. Para ser sincera, dudaba que siquiera te dieras cuenta cuando finalmente empecé a vivir aquí también. Levi optó por la vía de la arrolladora, mientras que yo opté por la de la integración. Incluso leí un libro sobre ello. ¿Tú también lo leíste? Levi entró corriendo a su habitación y salió con un libro. El título parecía muy apropiado para la situación, como vivir en casa de un amigo sin que te eche. ¿Para qué existía un libro así? Me rindo. Ichigo simplemente se dirigió al armario y cogió algo de comida. En algún momento, Laxus había hecho exactamente lo mismo que Levi y ya había empezado a preparar el desayuno. Si no podías echarlos de tu casa, bien podías unirte a ellos. Ya no se sentía capaz de echarlos mientras comían. Todo parecía normal, lo que significaba que los dos que vivían allí no cambiarían mucho. Siempre y cuando contribuyeran con algo de alquiler. ¿A quién quería engañar? A Levi la echaron de Fairy Hills por no pagar el alquiler. Aquí no sería diferente. Y a Laxus le gustaba escabullirse cada vez que le pedía el dinero que le prestaba. Dudaba que volviera a ver eso pronto. Si no aceptaba esas misiones de alta recompensa, tendría serios problemas con esos dos. Por supuesto, si Laxus también se quedaba aquí ahora, había una cosa con la que podía pagarle. Tienes algunos detalles sobre las pruebas de clase S, ¿verdad, Laxus? Laxus miró a Ichigo y trató de restarle importancia a la pregunta. Esto y aquello. Entonces. Laxus suspiró. Esto es venganza, ¿no? Vamos. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás. Laxus buscó la ayuda de Levi, solo para descubrir que ella también se había vuelto contra él, con esos malditos ojos de cachorro mirándolo fijamente. De acuerdo. No puedo contarte mucho, pero sí puedo decirte a dónde vamos. Ya basta. ¿Dónde se celebra este año? En Tenrou. Laxus negó con la cabeza. Tenrou es un lugar singular. Estuvimos allí para mi prueba, pero pasará mucho tiempo antes de que volvamos. No, esta vez iremos a un lugar ancestral. Un sitio a las afueras de uno de los lugares más sagrados de Fiore. ¿Y están dejando que nuestro gremio vaya allí? No estamos ni cerca de causar daños al lugar. Es más bien un escenario para la primera prueba y un laberinto para la segunda. ¿Laberinto? Laxus se dio cuenta de que había hablado demasiado. No, no voy a decir nada. Vamos. Eso significa que la primera tarea es una tarea de batalla si podemos entrar en el lugar para la segunda tarea. Laxus asintió con fastidio. Sí. No le digas al abuelo que te lo conté. Se supone que es una sorpresa. No lo haré. Ahora bien, ¿a dónde vamos a ir? Es un lugar llamado Seireitei. Se supone que es una antigua fortaleza. Ichigo ya no escuchaba. El Seireitei. ¿Por qué ese nombre sonaba tan importante? ¿Por qué parecía que lo llamaba? ¿Qué era el Seireitei? Ichigo. Laxus sacó rápidamente a Ichigo de sus pensamientos, mirándolo confundido. ¿Estás bien? Ichigo restó importancia a las preocupaciones de Laxus. No es nada. Solo estaba pensando. ¿Y qué hay del Seireitei? Preguntó Levi. Se refiere a algo parecido a la corte de las almas puras. ¿Te sirve de ayuda? Ichigo se encogió de hombros. No estoy seguro. Voy a investigar un par de cosas, pero considerando que Shinigami significa dios de la muerte, podría estar relacionado. Aunque, pensándolo bien, quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Puedo insistirle al abuelo para que me dé alguna información. Si alguien en el gremio lo sabe, probablemente sea el abuelo. Sabe de muchas cosas. Puedo revisar algunos libros, aportó Levi. Quizás encuentre algo ahí.
tranquilos, chicos. No quería que se preocuparan. Si se trataba de algo relacionado con los Shinigami, era poco probable que encontraran algo. Era como buscar pruebas de que los dragones aún existían. Aún así, tal vez podría consultar con Sangetsu o visitar a Jushiro. Este último se había ofrecido a escucharlo si alguna vez necesitaba preguntar algo. Si alguien sabía lo que había ocurrido en Fiore, era él. XXXXXXXXXXXXX. Un cielo azul despejado se extendía sobre él. Había algunas nubes, pero ninguna parecía indicar que fuera a llover. Había estado allí varias veces, en buenos y malos momentos, y había presenciado los cambios que se habían producido. En los momentos felices, el cielo estaba despejado hasta donde alcanzaba la vista. En los malos momentos, no se veía nada. En varias ocasiones, tras misiones difíciles del consejo que lo habían afectado profundamente, se había refugiado en sus pensamientos para sobrellevarlo. Allí, había visto el impacto que su estado de ánimo tenía en el mundo. Había llovido ligeramente un par de veces durante su estancia allí, pero Sangetsu dijo que no era nada comparado con lo que había sido años atrás. Tenía una idea de a qué se refería Sangetsu, así que intentó no recordarlo. Cada vez que lo hacía, el cielo se nublaba de nuevo y estaba a punto de llover. Se encontraba de pie sobre un gran edificio alto, inclinado de lado. El mundo entero era así. Todo estaba inclinado, pero las nubes permanecían erguidas. La primera vez que llegó allí, pensó que estaba loco, y le costó acostumbrarse a que no se caería si se ponía de pie. Había muchísimas de estas enormes torres por todo el mundo. Sangetsu dijo una vez que representaban sus esperanzas y sueños en este mundo, y a juzgar por su tamaño, eso significaba que todas eran metas ambiciosas. Por ahora, tenía que encontrar a Sangetsu. Ese hombre solía estar en algún lugar, subido a un mástil, esperándolo allí cada vez que aparecía por aquí. Y allí estaba. El hombre de mediana edad, familiar, con su abrigo negro andrajoso, su cabello negro y desaliñado ondeando al viento y unas gafas de sol protegiendo sus ojos. Esta era la forma de Sangetsu en este mundo dentro de su mente. Ichigo. Viejo. Ichigo se unió al hombre en el edificio antes de sentarse en el suelo y cruzar las piernas, una postura idéntica a la que usó para entrar en este mundo. Se conocía como Hinsen. El Shinigami que lo intentaba se sentaba en el suelo, como ahora, y cruzaba las piernas. Luego colocaba su Zanpakuto sobre su regazo y meditaba, esforzándose por conectar su mente con su Zanpakuto. Esta forma era más que una simple meditación. Aquí, cualquier herida externa era ignorada, pues uno estaba tan profundamente inmerso en su propia mente que nada podía sacarlo a menos que él mismo decidiera marcharse. Al mismo tiempo, las heridas del mundo interior se reflejaban en el cuerpo del Shinigami. Si entrabas en este estado, debías asegurarte de no estar a punto de ser atacado repentinamente o ni siquiera te darías cuenta. Sangetsu lo miró y asintió con la cabeza. ¿Estás buscando algo? Sangetsu ni siquiera tuvo que preguntarle para saber lo que quería saber. El anciano era parte de su propia alma y lo sabía todo sobre él. No era difícil imaginar que el anciano ya sabía lo que quería preguntarle. ¿Has oído hablar alguna vez de un lugar llamado Seideitei? Sangetsu lo miró con curiosidad. ¿Cuándo oíste hablar de ese nombre? De Laxus. Dijo que ahí es donde se celebrarán las pruebas de la clase S este año. Sangetsu respiró hondo. El Seideitei es un lugar antiguo. Muy antiguo. ¿Pero qué es? ¿Por qué me suena tan familiar? Sangetsu negó con la cabeza. No sé por qué te llama. Si fuera posible, te aconsejaría que no fueras. Tengo que hacerlo. No puedo perder esta oportunidad de convertirme en un mago de clase S. Seguro que no necesitas ese nombre. Ya tienes el nivel de poder que conlleva. Un nombre no te convierte en un mago de clase S cuando ya lo eres. Ichigo suspiró. Díselo al maestro. Además, la única forma de ayudar a cambiar este gremio es convertirse en un mago de clase S. Tiene mucha más influencia que ser un mago común y corriente. Aún así, desaconsejo ir. Esto era extraño. ¿Por qué Sangetsu se oponía tanto?
Siempre había apoyado su decisión de convertirse en mago de clase S. ¿Había algún problema con el Seireitei? Lo siento, pero tengo que hacerlo. Sangetsu lo miró con tristeza. Ya veo. Al menos lo intenté. No me culpes por no haberte detenido cuando viste en lo que se ha convertido este lugar. Espera, Sangetsu. ¿Qué quieres? Sangetsu observó cómo Ichigo desaparecía de su mundo interior. Se había visto obligado a hacer que Ichigo se marchara para evitar que siguiera haciendo preguntas sobre el Seireitei. No era bueno centrarse en una reliquia del pasado, sobre todo cuando solo podía perjudicarle. Ichigo sin duda estaba listo para ser de clase S. Podría haberlo hecho 1 o 2 años atrás si Makarov se lo hubiera permitido. Si lo hubiera hecho entonces, con suerte no se vería obligado a visitar el Seireitei. Pero ahora no había forma de detener a Ichigo. El pasado saldría a la luz en ese lugar y esperaba que Ichigo no se viera demasiado afectado. El pasado era el pasado y así debía seguir. No quería volver a enfrentarse a la lluvia. Una carcajada resonó a sus espaldas y, acto seguido, lanzó un ataque con un enorme cuchillo de trinchera. El dueño de la voz apenas tuvo tiempo de esquivarlo antes de verse obligado a retroceder. Si le tienes demasiado miedo a la lluvia como para ocuparte de sus problemas, déjame a mí a cargo y haré lo que haya que hacer. Sangetsu frunció el ceño al mirar a esa persona. Yo soy todo lo que Ichigo necesita. Puedo mantenerlo a salvo yo solo. No necesita tu ayuda. La persona sonrió. Vamos. No puedes alejarme de él para siempre. Me acercaré cada vez más y te echaré hasta que yo sea quien mande aquí. No escucharé lo que tengas que decir. Sangetsu miró fijamente a la persona. Entonces me aseguraré de que nunca vuelva a confiar en ti y te encierre como te mereces. La persona frunció el ceño. No puedes seguir así para siempre. Contra mí, no eres nada. Yo seré quien salga victorioso. ¿Y cómo piensas luchar contra mí y contra Ichigo? Voy a hacer que me escuche. Me aseguraré de que nuestros papeles se inviertan. Entonces será mío, y solo mío. Sangetsu apuntó su espada hacia la persona. Si intentas algo, te mataré. La persona le devolvió la sonrisa. Puedes intentarlo, pero si pudieras hacer algo así, ya lo habrías hecho. La persona comenzó a desvanecerse lentamente al verse absorbida por Sangetsu. Solo ten en cuenta esto, al final, me abriré camino hasta la cima. Y cuando sea lo suficientemente fuerte, me aseguraré de que sepas cuál es tu lugar. Está bien, dijo Sangetsu mientras la figura del hombre frente a él desaparecía. Pero jamás lo lograrás. Te mantendré reprimido durante el resto de la vida de Ichigo. Y nunca te daré lo que deseas. Ichigo es mío. XXXXXXXXXXXXXXXX. Al despertar, Ichigo se encontró con Laxus y Levi mirándolo fijamente. Cualquier cosa. Ichigo negó con la cabeza. Sangetsu sabe algo, pero no lo dirá. No quiere que vaya allí por alguna razón, pero la decisión está fuera de su alcance. Yo tampoco conseguí nada, dijo Levi. Revisé los archivos de Fairy Tail. Apenas hay información sobre los Shinigami, y lo máximo que encontré fue ficción. Sí que mencionaron algunas cosas sobre el Seireitei, pero eran más bien rumores. Dímelo de todos modos. Levi cerró los ojos al recordar, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Lo describían como un lugar maravilloso. Una capital rodeada de muros de un blanco inmaculado. Cientos de personas vivían allí en cualquier momento, y era una de las mayores fortalezas a las que un mago podía retirarse. Levi negó con la cabeza con tristeza. Por desgracia, eso fue todo lo que pude averiguar en los libros, y tuve que consultar varias fuentes para obtener esta información. El lugar era muy antiguo. De verdad. Laxus asintió. También me enteré de algo por el abuelo. Al parecer, no tuvo conocimiento de ese lugar durante la mayor parte de su vida. Oí que conocía a un Shinigami que se unió por la época de Hildars y que fue él quien le habló del Seireitei y de su ubicación. No creo que el abuelo haya visto nunca ese lugar, pero sabe más o menos dónde está. Laxus hizo un gesto hacia Levi.
Según su descripción, debería ser fácil encontrarlo una vez que estemos lo suficientemente cerca. El abuelo probablemente lo explorará y nos pondrá a mí, a Hildars y a Ersa en el camino de Cana, tú y Mira. ¿En ese orden? Laxus se quedó paralizado al darse cuenta de lo que había dicho. Olvídalo. Nunca dije nada. ¿Así que Ichigo y yo tenemos que luchar contra Hildars?, preguntó Levi. No. No voy a decir nada. Vamos. Nada. Ichigo miró su Zanpakuto y frunció el ceño. Afrontaría de frente cualquier preocupación que tuviera Zangetsu. Tenía que averiguar qué era exactamente ese Seideitei y por qué Zangetsu no quería que se acercara. XXXXXXXXXXXX. Y así termina el capítulo 11. Aquí hubo un salto temporal más largo y no falta mucho para que ocurra cierto evento. Este capítulo tiene un toque más humorístico que trepidante. Es como el inicio de este arco argumental y la acción se intensifica en el próximo capítulo. Espero que lo disfruten. Cambiando de tema, ¿viste el último capítulo de Bleach? Me están dando cada vez más material para usar aquí. Me alegra mucho. Bueno, hasta la próxima. Soy Takei. Gracias por leer.